La paradoja del karma. Si el karma es real, ¿por qué las personas amables y compasivas todavía enfrentan enfermedades, desamor y pérdidas? Es una pregunta que preocupa a muchos de nosotros. Escuchamos historias de almas generosas, personas que dan libremente, que viven con honestidad y bondad, y sin embargo son golpeadas por el cáncer, pierden sus trabajos o soportan una profunda soledad. Al mismo tiempo, miramos a nuestro alrededor y vemos a personas egoístas, manipuladoras e incluso crueles que parecen ascender a posiciones de riqueza y poder sin ser tocadas por el sufrimiento. No se siente justo. Y cuando la vida se siente injusta, cuestionamos todo lo que nos han enseñado. Empezamos a preguntarnos, ¿es el karma solo un mito? O peor, ¿está roto? Piénsalo. ¿Alguna vez conociste a alguien que no merecía el dolor que atravesó? Tal vez un amigo que siempre ayudaba a los demás pero terminó traicionado por aquellos en quienes confiaba. O un pariente que llevó una vida limpia y saludable, pero fue golpeado por una enfermedad a una edad temprana. Estos momentos nos sacuden porque no encajan en la historia ordenada que a veces nos contamos sobre el karma. Haz el bien y solo recibirás bien. Haz el mal y solo recibirás mal. Aquí es donde está la tensión. Esperamos que el karma actúe como una justicia cósmica instantánea, una especie de marcador espiritual que equilibre lo correcto y lo incorrecto en tiempo real. Pero la realidad no parece seguir ese guión. Haz una pausa por un momento y reflexiona. ¿Puedes recordar una ocasión en la que hiciste algo bueno, quizá incluso sacrificado, pero no fue recompensado? Tal vez nadie lo notó. Quizá incluso se aprovecharon de ti. ¿Cómo se sintió eso? ¿Te preguntaste si realmente valía la pena hacer el bien? Esta es la paradoja del karma. Queremos que la vida sea justa, pero no siempre lo es a corto plazo. El Buda entendió esto profundamente. Él sabía que la gente haría esta pregunta una y otra vez, ¿por qué sufren las buenas personas? Y en lugar de dar una respuesta simplista, nos invitó a mirar más de cerca para ver que nuestro sufrimiento no prueba que el karma no sea real. Revela que nuestra comprensión del karma podría estar incompleta. Lo que realmente significa el karma. Así que comencemos aclarando un malentendido común. Karma no significa recompensa o castigo instantáneo. No es como una máquina expendedora cósmica en la que insertas una moneda de bondad y al instante recibes una barra de felicidad. En Pali y sánscrito, la palabra karma simplemente significa acción. Más específicamente, acción intencional de cuerpo, habla y mente. Y cada acción planta una semilla. Esta es la forma en que el Buda describió nuestras elecciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Son como semillas sembradas en el suelo de la vida. Algunas germinan rápidamente. Otras permanecen latentes durante años. Algunas pueden no madurar hasta que aparezcan las condiciones adecuadas. Aquí tienes un ejemplo sencillo. Si sonríes a un extraño hoy, esa semilla puede brotar al instante en forma de una sonrisa de vuelta. Eso es karma rápido. Pero si cultivas paciencia y perdón durante muchos años, el fruto de esa semilla quizás no sea visible hasta que, un día, en un momento de crisis, descubras una calma en ti mismo que otros no tienen. Eso es karma a largo plazo. Y luego está la capa más profunda. El Buda enseñó que algunas semillas kármicas no maduran hasta otra vida por completo. Por eso, la vida a menudo parece injusta cuando solo la medimos dentro de los límites de un solo día o incluso de una sola vida. Imagina a un agricultor plantando un árbol de mango. ¿Alguien esperaría fruto a la mañana siguiente? Por supuesto que no. La semilla necesita agua, luz solar,
suelo fértil y, sobre todo, tiempo. Pero una vez que las condiciones son adecuadas, la semilla naturalmente da fruto. El karma funciona de la misma manera. Cada acción planta una semilla. Pero el fruto aparece solo cuando las condiciones se alinean, y a menudo en un momento que no podemos predecir. Esta es la razón por la cual las personas buenas aún pueden enfrentar dificultades. No es que su bondad se desperdicie. Es que las semillas de acciones pasadas, quizá de hace mucho tiempo, quizá incluso de otras vidas, están madurando ahora. Y mientras esas viejas semillas dan fruto, se están plantando nuevas semillas de bondad y compasión para el futuro. Esto no significa que estemos atrapados en un rígido sistema de destino. Todo lo contrario. Significa que siempre tenemos poder en el momento presente. Cada elección que hacemos, cada pensamiento que cultivamos, cada palabra que decimos, es una semilla que entra en la tierra. Aquí tienes un pequeño ejercicio. Piensa en una elección que hiciste hoy, grande o pequeña. Quizás hablaste amablemente con alguien, o tal vez guardaste rencor. Ahora imagina esa elección como una semilla. ¿Qué fruto dará en las próximas semanas, meses o incluso años? Cuando empezamos a ver la vida de esta manera, el karma deja de ser sobre recompensa o castigo instantáneo. Se convierte en una comprensión profunda de causa y efecto. Nos muestra que nuestras vidas están tejidas con innumerables semillas, algunas madurando ahora, otras aún ocultas, algunas aún por plantar. Y esta perspectiva abre una nueva pregunta: si el karma no es justicia instantánea, ¿cómo entendemos el sufrimiento que vemos en el mundo? ¿Por qué a veces las malas semillas parecen florecer mientras que las buenas semillas permanecen escondidas bajo tierra? Ese es el misterio que exploraremos a continuación. Las capas de causa y efecto. Cuando hablamos de sufrimiento, es fácil saltar a una sola conclusión: esto debe ser karma. Pero el Buda enseñó que el karma no es la única fuerza que da forma a nuestras vidas. De hecho, explicó que nuestras experiencias surgen de una red de condiciones. El karma es un hilo poderoso en esa red, pero no es el cuadro completo. Entonces, ¿por qué las personas buenas aún sufren? Exploremos otras 3 capas de causa y efecto más allá del karma. Leyes naturales. Vivimos en un mundo de biología, envejecimiento y fuerzas naturales. No importa cuán amable sea alguien, su cuerpo eventualmente envejecerá, enfermará y morirá. Una persona compasiva aún puede resfriarse en invierno, así como una persona cruel aún puede beneficiarse del sol en su piel. El Buda recordó a sus discípulos que incluso él, el iluminado, no estaba exento de enfermedad y envejecimiento. Estas son leyes naturales, no castigos. Piensa en la gravedad. Si dejas caer un vaso, se romperá. Ya seas un santo o un ladrón, la ley de la naturaleza no toma partido. Ocurrencias fortuitas. A veces la vida simplemente sucede. Una buena persona puede estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un desastre natural golpea, un accidente en la carretera ocurre. Una recesión económica arruina un negocio. No es karma en el sentido de castigo. Es simplemente la realidad de vivir en un mundo donde existe lo impredecible. Imagina quedar atrapado en la lluvia sin paraguas. ¿Fue karma lo que hizo llover o simplemente era el clima? Reímos cuando lo planteamos de esa manera, pero a menudo hacemos lo mismo con el sufrimiento. Buscamos una razón moral oculta cuando, a veces, simplemente es circunstancia. Las elecciones de los demás. No vivimos en aislamiento. Vivimos en una red de acciones humanas. A veces el sufrimiento surge no de nuestro propio karma, sino de las acciones de otros.
Un trabajador bondadoso puede perder su empleo debido a malas decisiones de los líderes corporativos. Una persona inocente puede sufrir debido a la codicia, el odio o la ignorancia. En sociedad, el Buda enfatizó la interdependencia. Todos estamos conectados y nuestras vidas están constantemente moldeadas por las intenciones y acciones de los demás. Haz una pausa por un momento y piensa en una ocasión en la que sufriste de una manera que realmente no fue culpa de nadie. Quizá fue la pérdida de un ser querido por enfermedad, o tal vez fue una tormenta repentina que arruinó un día importante. Nota cómo tu mente quiere encontrar culpables incluso cuando no los hay. Este ejercicio revela algo importante. No todo el sufrimiento es causado por karma en el sentido moral. Gran parte surge de la ley natural, del cambio, del azar o de las acciones de los demás. El Buda nos enseñó a no usar el karma como una herramienta para culpar, sino como un espejo para la autocomprensión. Cuando surge el sufrimiento, la pregunta más sabia no es, ¿qué hice para merecer esto?, sino, ¿cómo respondo ahora? ¿Qué semillas puedo plantar en este momento? Esta perspectiva nos libera de la culpa y el reproche, al mismo tiempo que nos recuerda que, incluso cuando la vida parece injusta, nuestras elecciones presentes siempre importan. Y para dejar esto aún más claro, veamos algunas historias poderosas de las propias enseñanzas del Buda. Historias de las enseñanzas del Buda. Las enseñanzas abstractas son importantes, pero las historias las hacen cobrar vida. El Buda a menudo usaba ejemplos vívidos para mostrar cómo el karma y el sufrimiento se desarrollan de maneras que no siempre son simples o inmediatas. La historia de Angulimala. Angulimala fue una vez temido en toda la India. Un asesino que llevaba un collar de dedos. Su nombre infundía terror en las aldeas. Pero cuando conoció al Buda, algo cambió. La calma del Buda lo desarmó. Angulimala dejó caer su arma, ingresó a la sangha y dedicó su vida a la paz. Sin embargo, incluso como monje, aún enfrentó consecuencias. Los aldeanos que recordaban sus crímenes le arrojaban piedras, dejándolo ensangrentado. El Buda le dijo, «Sopórtalo, Angulimala. El peso de tus acciones pasadas te habría llevado al infierno por vidas enteras. Ahora las enfrentas aquí y ahora». La transformación no borra el karma de inmediato. Incluso las personas buenas aún pueden sufrir la maduración de semillas pasadas. La historia de la reina Kema. La reina Kema era conocida por su belleza y su orgullo en su apariencia. Cuando conoció al Buda, él creó ante sus ojos la visión de una mujer aún más hermosa que ella. Esa visión envejeció, enfermó y murió. Kema comprendió la verdad, incluso la belleza y el privilegio no pueden escapar de la impermanencia. Ella renunció al apego y se convirtió en una de las monjas más sabias del Buda. El sufrimiento no proviene solo del castigo, sino del aferrarse a lo que no puede durar. Las personas buenas sufren cuando olvidan esta ley universal del cambio. La historia del agricultor y las semillas. El Buda comparó una vez el karma con la agricultura. Un agricultor planta muchas semillas. Algunas brotan rápidamente, otras lentamente, y algunas ni siquiera lo hacen, dependiendo del suelo y del clima. De la misma manera, nuestras acciones plantan innumerables semillas kármicas. Algunas maduran de inmediato, otras lo hacen después de años, y otras en vidas futuras. Cuando las personas buenas sufren, no significa que su bondad se haya desperdiciado. Puede simplemente significar que otras semillas están madurando mientras sus semillas buenas todavía están bajo tierra, esperando su momento. Estas historias nos recuerdan que la vida no es una ecuación simple de bueno igual a recompensa, malo igual a castigo.
Angulimala muestra que el karma pasado puede seguir dando fruto incluso después de que cambiemos. Kema muestra que el sufrimiento puede despertar la sabiduría. Y la parábola del agricultor nos recuerda que debemos seguir sembrando bien aun cuando la cosecha no sea visible todavía. Así que cuando preguntamos si el karma es real, ¿por qué las personas buenas sufren? Las historias del Buda nos enseñan que el sufrimiento no es prueba de que la bondad haya fracasado, es prueba de que la vida es compleja y está formada por muchas condiciones. Y dentro de esa complejidad, la bondad sigue plantando semillas que madurarán, aunque no las veamos de inmediato. Como el sufrimiento puede ser un maestro. El Buda empezó toda su enseñanza con una verdad simple pero profunda: la vida incluye el sufrimiento. Esta es la primera verdad noble, dukkha. No importa cuán buena, amable o prudente sea una persona, la vida seguirá trayendo enfermedad, pérdida, envejecimiento y muerte. Para muchos esto suena duro, pero el Buda no era pesimista, era honesto. Al mirar el sufrimiento de frente se abre la puerta a la sabiduría. Las personas buenas no evitan el sufrimiento, lo transforman. Piensa en alguien que ha atravesado grandes dificultades y, aún así, irradia bondad. Su sufrimiento no la endureció, la ablandó. Ahí está el milagro oculto del dolor. El sufrimiento puede ser un fuego que nos consume o una forja que nos modela en algo más fuerte y compasivo. La diferencia está en cómo lo enfrentamos. El propio Buda soportó años de mortificaciones físicas y dudas. Esa lucha le dio la visión del camino medio, ni indulgencia ni negación, sino equilibrio. Muchos de sus discípulos vieron cómo sus mayores pruebas se convirtieron en suelo de despertar. La psicología moderna recoge una idea similar: el crecimiento postraumático, por el que algunas personas emergen de la crisis con un sentido más profundo, relaciones más sólidas y mayor aprecio por la vida. La neurociencia muestra además que el cerebro se reconfigura ante la adversidad. Cuando enfrentamos el sufrimiento con atención plena, nuestro sistema nervioso desarrolla resiliencia. El estrés no desaparece, pero nuestra capacidad para enfrentarlo se amplía. Así que el sufrimiento no es solo algo que soportar, puede enseñarnos. Haz este ejercicio: trae a la mente una dificultad reciente. Pregúntate, ¿qué me ha enseñado esto? ¿Qué semilla de sabiduría o compasión está plantando este dolor? Quizá te enseñó paciencia, o te abrió la empatía, o te recordó lo esencial. Observa cómo este replanteamiento cambia la energía del recuerdo. La dificultad deja de ser solo una herida y pasa a ser una semilla. El Buda comparó esto con usar una espina para quitar otra espina. El sufrimiento puede perforarnos, pero con conciencia también puede ayudar a extraer la espina más profunda de la ignorancia. Visto con sabiduría, el dolor forma parte del camino. Vivir con el karma en la vida diaria. Hasta ahora hemos explorado la teoría y las historias. ¿Cómo aplicamos esta comprensión en lo cotidiano? El Buda dio orientaciones prácticas que siguen siendo útiles. Sigue sembrando buenas semillas. Aunque el karma pasado se manifieste como dificultad, siempre tenemos la oportunidad de plantar nuevas semillas en el presente. Cada acto pequeño de bondad, cada momento de paciencia, cada elección de perdonar son semillas que acabarán dando fruto. El Buda dijo: no subestimes el buen pensamiento, no te será inútil. Un frasco se llena con gotas que caen. Así, lo sabio se llena poco a poco de bondad. No culpabilices a la víctima. Es tentador explicar todo sufrimiento como es su karma. Pero el Buda advirtió contra usar el karma para juzgar a los demás. Cuando alguien sufre, nuestra tarea no es asignar culpa, sino ofrecer compasión. El sufrimiento puede surgir por muchas razones: leyes naturales, azar o las decisiones de otros.
Usa la atención plena para responder. La atención plena nos da espacio. En lugar de reaccionar con ira, miedo o desesperación, podemos pausar y notar la situación. Esto también forma parte de cómo madura el karma. No significa aceptar la injusticia ni evitar la acción, significa responder con claridad, de modo que nuestra respuesta plante nuevas semillas mejores. Prueba esto, trae a la mente una frustración actual. Di en silencio, esto también es karma que madura. Pregúntate, ¿qué semilla puedo plantar ahora? Tal vez paciencia, quizá coraje o perdón. Nota cómo esa pregunta te da agencia. El problema no desaparece, pero ya no eres un desamparado, puedes elegir. Imagina dos personas ante la misma tormenta, una maldice la lluvia y planta semillas de amargura, la otra usa la lluvia para regar su jardín. La tormenta es igual, pero la cosecha será distinta. Libertad más allá del karma. Hemos visto que el karma es potente, nuestras acciones siembran semillas que se convierten en experiencias. A veces las semillas maduran pronto, a veces muy despacio, a veces de formas inesperadas. Pero aquí está la enseñanza más profunda, el karma no es lo último. Mientras estemos atrapados en el deseo, la ignorancia y el apego, el karma nos mantiene en el ciclo de nacer y morir, de placer y dolor, de ganancia y pérdida. El Buda descubrió una vía más allá de ese ciclo, la liberación, llamada nirvana o liberación final. El Buda describía el karma como fuego, cada acción, cada craving, cada apego es leña que alimenta la llama. ¿Qué sucede cuando ya no quedan combustibles? El fuego se apaga. Eso es nirvana, la extinción del aferramiento y la ignorancia. No es aniquilación, es libertad. Cuando dejamos de aferrarnos al placer, de resistir el dolor y de creer en un yo fijo, el karma ya no puede atarnos. Es como cortar los hilos de una marioneta, las condiciones siguen existiendo, pero ya no nos mueven. Esto no implica dejar de actuar o de importaros. Significa que nuestras acciones ya no nacen del afán o del miedo, sino de la sabiduría y la compasión. Imagina un loto que florece por encima del barro, sus raíces están en él, pero la flor permanece intacta y pura. Así podemos vivir en un mundo de causa y efecto sin ser esclavos de él. El Buda mostró que la liberación es posible no solo para santos, sino para cualquier persona que practique la atención plena, la compasión y la penetración meditativa. Cada vez que vemos a través del aferramiento, cada vez que soltamos, saboreamos un poco de esa libertad. Volvamos a la pregunta, si el karma es real, ¿por qué las personas buenas sufren? La respuesta es múltiple. El karma es real, pero no actúa como justicia instantánea, las semillas tardan en madurar. El sufrimiento no surge solo por karma, las leyes naturales, el azar y las acciones de otros también juegan un papel. Las historias del Buda nos recuerdan que la dificultad puede convertirse en sabiduría. Las personas buenas pueden sufrir, sí, pero a menudo ese sufrimiento se transforma en compost donde crecen la compasión, la paciencia, la resiliencia y la sabiduría. Y lo más profundo, hay una libertad posible más allá del karma, nirvana, que se alcanza al extinguir el apego y la ignorancia. Tómate un momento para reflexionar sobre tus propias dificultades. Pregúntate, ¿qué semilla de crecimiento ha plantado esto en mí? ¿Qué sabiduría o compasión ha nacido de este dolor? Al ver el sufrimiento de esta manera, no anulamos la bondad, la profundizamos. ¿Y si hoy algo dentro de ti hizo clic? Si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría.
porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.